A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si el problema de nuestra época no es que las cosas no signifiquen nada, sino que quizás significan demasiado? ¿Qué tal si, en esta carrera por interpretarlo todo, por encontrarle un sentido a cada cosa, se nos olvidó lo más básico? Se nos olvidó cómo, simplemente, sentir el mundo. Pues bien, hoy vamos a explorar una idea que busca justamente eso, rescatarnos de la pura abstracción. Hablemos de la producción de presencia. Y esta es la pregunta que lo arranca todo, ¿no? En un mundo que nos bombardea con información, con análisis, con opiniones, parece que hemos levantado un muro invisible. Una sensación de que ya no estamos en contacto directo con la realidad, sino que vivimos atrapados en un eco constante de nuestras propias interpretaciones. Bueno, para entenderlo mejor, primero hay que diagnosticar el problema. Y no es solo una sensación vaga. Estamos hablando de una auténtica crisis en nuestra forma de conocer, una crisis que se ve muy claramente en las humanidades y en cómo nos relacionamos con el mundo. Aquí está el principal síntoma, un agotamiento general, un verdadero hartazgo de teoría. Por décadas, especialmente en la academia, hemos vivido bajo la idea de que todo se reduce a un significado, y en ese proceso hemos asfixiado el contacto con lo tangible, con la materia, con las cosas como son. Este hartazgo en realidad es solo la punta del iceberg. Debajo hay algo mucho más profundo, una crisis de representación. O sea, el modelo que usábamos para entender el mundo, ese que se basa en interpretar y representar, ya no funciona. Las herramientas que creamos para conectarnos con la realidad terminaron, irónicamente, creando un abismo. Y esta crisis se manifiesta de formas muy concretas. Primero, nos convertimos en lo que se llama observadores de segundo orden. ¿Qué es eso? Suena complejo, pero es simple. Ya no observamos el mundo, sino que nos observamos a nosotros mismos observando, como ver una película sobre alguien que ve una película. El objeto real se disuelve. De ahí el segundo síntoma, una pérdida casi existencial de lo tangible. Y finalmente, la consecuencia lógica, una ruptura total entre lo que entendemos con la mente y lo que percibimos con los sentidos. Ahora bien, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo llegamos a esta desconexión? Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la raíz filosófica que le dio forma a nuestro pensamiento moderno. Y aquí lo tenemos, el origen de todo, la famosa separación de Descartes entre la mente que piensa, la res cogitans, y el mundo físico, material, la res extensa. Al decir pienso luego existo, se definió la existencia casi por completo a través del pensamiento. Y esa fue una maniobra que sin darnos cuenta empezó a borrar del mapa la importancia del espacio y sobre todo del cuerpo. La consecuencia de poner a la mente en un pedestal es inevitable, una sistemática persecución del cuerpo. El cuerpo dejó de ser quien experimenta el mundo para convertirse en un objeto más, algo separado de nuestro yo pensante. Y así, los efectos de la presencia física, del estar ahí, fueron reprimidos. Las humanidades, de alguna manera, se quedaron flotando en el aire, sin un ancla en el espacio. La diferencia es brutal si la vemos en esta tabla. Por un lado, el modelo cartesiano, un observador externo, casi un fantasma sin cuerpo, que analiza el mundo a distancia para extraerle un significado. Y por otro lado, la alternativa que propuso gente como Heidegger, el estar en el mundo. Aquí no hay observador externo, somos seres que ya estamos inmersos, rodeados por las cosas. Y el cuerpo, claro, es el centro de todo, el punto de contacto, de tangibilidad. Muy bien, ya diagnosticamos el problema, incluso encontramos su origen. Ahora vamos a lo importante, la solución. ¿A qué nos referimos exactamente con esto de producir presencia? Y esto es clave. Atención, no se trata de declararle la guerra al significado. El objetivo no es dejar de interpretar, para nada. La idea es mucho más sutil. Se trata de reequilibrar la balanza, de forzar una tensión, una oscilación constante, como un péndulo, entre los efectos de significado y los efectos de presencia. Desglosemos el término. Primero, presencia. Ojo, aquí no hablamos de tiempo. No es el típico aquí y ahora. No. La presencia en este contexto es una relación puramente espacial con el mundo. Algo está presente cuando es tangible para nuestro cuerpo, cuando podemos sentir su impacto, cuando literalmente está al alcance de la mano. Y luego producción.
La palabra viene del latín producere, que significa traer hacia adelante. Así que producir presencia es precisamente eso, el acto de traer las cosas hacia adelante, de ponerlas en el espacio para que nos impacten, para que nos toquen, incluso antes de que nuestra mente empiece a ponerles etiquetas y significados. Para que esto no se quede en algo abstracto, veámoslo en acción. Hay ejemplos históricos buenísimos que nos muestran cómo las culturas han ido y venido entre darle más peso a la presencia o al significado. El ejemplo de la Eucaristía es perfecto. En la cultura medieval, la presencia real no era una metáfora. Para nada. El pan y el vino eran, sustancialmente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Punto. Era un evento de presencia pura, de impacto sustancial. Pero ¿qué pasa con la Reforma Protestante? ¡Pum! El interruptor cambia de posición. El ritual se convierte en un acto de significado. El pan y el vino ya no son, ahora representan, simbolizan. El foco se mueve de la sustancia al concepto. Y esta frase resume todo el cambio de paradigma. El signo, que antes era la cosa misma manifestándose, pasó a ser un simple sustituto, algo que apunta a una realidad que está ausente, en lugar de hacerla presente aquí y ahora. Y el teatro es otro ejemplo genial de cómo institucionalizamos esta distancia. El teatro medieval era todo sobre el contacto físico, la copresencia de actores y público en el mismo espacio. Pero luego llega el teatro moderno e inventa el telón. Y el telón es mucho más que una cortina, es una frontera, una barrera que garantiza la distancia y que cambia el interés. Ya no importa tanto la presencia física del actor, sino la psicología del personaje, es decir, puro significado. Vale, todo esto es muy interesante, muy filosófico. Pero, ¿por qué debería importarnos hoy, en pleno siglo XXI? Pues importa, y mucho, porque este deseo de presencia que vemos por todas partes, en la música en vivo, en la comida artesanal, en las experiencias inmersivas, es una reacción casi instintiva a un mundo cada vez más digital, más mediado, más desmaterializado. Reclamar la presencia es en el fondo buscar un antídoto. Entonces se proponen 3 caminos para empezar este cambio. Primero, una estética de la epifanía. Aprender a valorar ese primer impacto, esa sacudida sensorial que nos da una obra de arte antes de saltar a analizarla. Segundo, una pedagogía que no solo explique, sino que muestre, que nos ponga frente a las cosas. Y tercero, una investigación que no solo hable del pasado, sino que busque hacerlo tangible, traerlo de alguna forma a nuestro presente. Al final, el desafío es enorme, claro. No se trata de dejar de pensar, sino de ampliar nuestra forma de estar en el mundo. La pregunta que queda en el aire es esa. ¿Estamos listos para dejar de ser solo intérpretes de la vida y atrevernos también a ser quienes la hacen presente?